Son las 11 de la noche, Ciudad de México. Un camerino iluminado, el maquillaje aún fresco, el traje todavía puesto. Afuera, el público sigue riéndose. Adentro, hay silencio. Un hombre mira su reflejo y sabe que está a punto de tomar una decisión que va a cambiarlo todo. No es un sketch, no es un libreto, no hay segunda toma. El número es claro: 6 hijos, 6. 6 personas que esa noche todavía no saben que algo se va a romper. Y cuando se rompa, no habrá vuelta atrás. Hoy vas a descubrir 3 cosas. Primero, ¿cuál fue la decisión que detonó una ruptura que parecía imposible en la familia de Roberto Gómez Bolaños? Segundo, ¿por qué el conflicto no empezó cuando todos creen, sino mucho antes? Y tercero, la contradicción más dolorosa: cómo el hombre que construyó el programa más familiar de América Latina terminó viviendo su propia fractura. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada punto. Si te vas antes del final, te vas a perder el detalle que lo explica todo. Durante décadas, el nombre de Roberto Gómez Bolaños fue sinónimo de unión, de risas compartidas, de tardes frente al televisor. Sin querer queriendo, no era solo una frase del El Chavo del Ocho, era parte del lenguaje cotidiano de millones. Eso está documentado. Audiencias históricas, transmisiones en más de 90 países, récords de doblaje, un fenómeno cultural que trascendió generaciones. Pero mientras el público veía a una vecindad unida pese a la pobreza, dentro de su propia casa empezaba a gestarse otra historia. Roberto Gómez Bolaños se casó en 1968 con Graciela Fernández, hecho confirmado. De esa unión nacieron 6 hijos: Roberto, Graciela, Marcela, Teresa, Paulina y Cecilia. Durante años, la imagen fue la de una familia estable, discreta, alejada del escándalo. En entrevistas de la época, él hablaba con orgullo de su esposa y de sus hijos, no como figura pública, sino como padre. En más de una ocasión declaró que su familia era su base. Está registrado. No es una reconstrucción, pero el éxito cambia dinámicas. A principios de los años 70, el fenómeno del El Chavo del Ocho y del El Chapulín Colorado convierte a Gómez Bolaños en el hombre más poderoso de la comedia televisiva en México, hecho confirmado. Su contrato con Televisa le otorga control creativo, protagonismo y una influencia inusual dentro de la industria. El éxito no solo trae dinero, trae tiempo fuera de casa, giras, grabaciones extensas, convivencia constante con el elenco, y es ahí donde aparece el nombre que cambiaría todo: Florinda Mesa. La relación profesional entre ambos comenzó dentro del elenco. Ella interpretaba a Doña Florinda. Él era el creador, el protagonista, el eje del proyecto. Lo que empezó como vínculo laboral evolucionó con el tiempo. Eso es un hecho confirmado por ambos en entrevistas posteriores. En su autobiografía publicada en 2006, Gómez Bolaños admitió que se enamoró de Florinda Mesa cuando aún estaba casado. Esa confesión existe, está escrita por él mismo, no es rumor, no es versión de terceros. Aquí aparece la primera grieta, porque la decisión no fue inmediata. No hubo anuncio público, no hubo escándalo mediático inicial. Hubo algo más lento y más corrosivo: distancia. Según declaraciones posteriores de sus propios hijos en entrevistas años después, el quiebre no se sintió como una explosión, se sintió como ausencia progresiva, más trabajo, más tiempo fuera, más silencios. No es acusación, es percepción familiar documentada. En México se dice: nadie sabe lo que pasa puertas adentro, y en este caso, esa frase pesa. Durante años, la relación entre Gómez Bolaños y Florinda Mesa fue discreta, pero conocida dentro del entorno cercano.
No era un secreto absoluto, pero tampoco era oficial. Y esa ambigüedad generó tensión inevitable. En entrevistas posteriores, Florinda Meza reconoció que la relación comenzó cuando él aún estaba casado. Lo ha dicho públicamente, no lo ha negado, eso forma parte del registro. La pregunta incómoda no es si ocurrió, es cuándo dejó de ser manejable. Porque la ruptura formal con Graciela Fernández no ocurrió de inmediato. La separación legal llegó años después, en 1989, hecho confirmado. Para entonces, la relación con Florinda ya era pública. Pero aquí viene el detalle que pocos mencionan. El desgaste empezó mucho antes del divorcio. En entrevistas concedidas décadas después, algunos de los hijos de Gómez Bolaños expresaron que la relación con su padre cambió profundamente tras la separación. No todos hablaron igual, no todos acusaron, pero sí coincidieron en algo. Hubo distancia emocional, y esa distancia no se explica solo por el divorcio. En su libro autobiográfico, Gómez Bolaños defendió su historia de amor con Florinda Meza como una relación sincera, profunda, inevitable. No la presentó como capricho, la presentó como destino. Eso está escrito con su propia voz. Pero lo que para él fue destino, para su familia, fue ruptura. Aquí aparece la contradicción más dolorosa de esta historia. El hombre que escribió guiones sobre amistad, solidaridad y comunidad tomó una decisión personal que fracturó la suya. No hay delito, no hay crimen. Hay una decisión íntima con consecuencias públicas. En América Latina, la figura de Chespirito era casi sagrada, familiar, blanca, intocable. Y cuando la noticia de la separación y posterior relación formal se hizo más visible, el público no reaccionó con escándalo masivo. No era ese tipo de celebridad. Pero dentro de casa, la historia fue otra. En entrevistas posteriores, algunos hijos declararon que la comunicación se volvió complicada, que hubo momentos de tensión, que ciertas declaraciones públicas de Florinda Meza dolieron. Esto está registrado en medios mexicanos. No es una invención. Aquí es donde la nostalgia empieza a volverse amarga, porque no estamos hablando de un actor secundario, estamos hablando del creador de personajes que enseñaban valores básicos, honestidad, compañerismo, perdón, y sin embargo, en su vida privada, el perdón no llegó igual. Hay una frase que Roberto Gómez Bolaños repitió en distintas entrevistas. La vida es muy corta para no vivirla como uno quiere. Esa idea aparece reflejada en su autobiografía y en declaraciones públicas. Para él, su decisión fue coherente con esa filosofía. La pregunta es, ¿a qué costo? En México se dice, el éxito te cambia o te revela, y en esta historia no está claro cuál de las dos cosas ocurrió. En los años posteriores a su divorcio, la relación con algunos de sus hijos se mantuvo, pero con altibajos. No hubo ruptura pública total, no hubo guerra mediática abierta. Hubo algo más complejo, distancia selectiva. Y aquí entra un elemento que pocas veces se analiza con profundidad: el control narrativo. Durante años, la historia oficial fue la del gran amor tardío entre Chespirito y Florinda Meza, una historia romántica, casi cinematográfica, y esa versión dominó el espacio público. Pero la versión familiar no tuvo el mismo micrófono, no porque no existiera, sino porque el peso mediático de Chespirito era enorme. Y cuando una versión domina durante décadas, la otra queda relegada a murmullos. En unos minutos vas a entender por qué el verdadero quiebre no comenzó con el divorcio ni con la boda posterior. Comenzó mucho antes, en decisiones pequeñas, en prioridades cambiadas,
en silencios acumulados, porque el escándalo visible fue solo la consecuencia. La fractura empezó en otro momento, y ese momento casi nadie lo vio venir. El momento casi nadie lo vio venir porque no fue un escándalo, fue un cambio de eje. A mediados de los años 70, mientras el fenómeno de El Chavo del Ocho estaba en su punto más alto, las grabaciones se volvieron más exigentes, más episodios, más giras internacionales, más presión. Eso está documentado en entrevistas del propio elenco. El ritmo era brutal, horas de ensayo, horas de grabación, traslados constantes. En ese contexto, la convivencia diaria con Florinda Meza se volvió cotidiana, profesional al principio, luego emocional. En su autobiografía Sin Querer Queriendo, publicada en 2006, Roberto Gómez Bolaños escribió que se enamoró profundamente y que esa relación le dio una felicidad que no había experimentado antes. Esa afirmación está ahí, con su firma. No es una versión externa. Pero aquí empieza la parte incómoda, porque mientras él describía ese enamoramiento como algo inevitable, del otro lado había una familia que no lo vivía como destino, sino como abandono progresivo. El quiebre no comenzó con un anuncio, comenzó con decisiones prácticas, prioridades cambiadas, tiempo redistribuido. En entrevistas concedidas años después a medios mexicanos, algunos de sus hijos hablaron de la distancia que comenzó a sentirse antes del divorcio formal. No hubo acusaciones criminales, no hubo pleitos judiciales públicos. Hubo algo más difícil de procesar, la sensación de que el padre ya no estaba igual. Y cuando eso ocurre en una familia grande, 6 hijos, el impacto no es uniforme. Cada uno lo vive distinto. Algunos guardan silencio, otros expresan molestia, otros simplemente se alejan. Aquí entra un detalle clave que rara vez se menciona con precisión. Durante años, la relación entre Gómez Bolaños y Florinda Meza fue tema delicado dentro del propio elenco. Eso ha sido confirmado en distintas entrevistas por actores del programa. No como escándalo público, sino como tensión interna. La dinámica laboral cambió, el trato cambió, las lealtades comenzaron a reorganizarse, y cuando el entorno profesional se reconfigura alrededor de una nueva relación, el equilibrio personal también se altera. En México se dice, donde hay fuego, hay brasas. Pero aquí las brasas no eran mediáticas, eran domésticas. El divorcio legal de Graciela Fernández ocurrió en 1989, hecho confirmado. Para entonces, la relación con Florinda Meza ya era pública y consolidada. Años después, en 2004, Gómez Bolaños y Meza se casaron formalmente. También es un hecho confirmado, pero la ruptura emocional con parte de su familia no se puede fechar con un documento. En entrevistas concedidas tras la muerte de Gómez Bolaños en 2014, algunos de sus hijos expresaron que la relación con Florinda Meza generó distancias profundas. No todos hablaron con dureza, pero sí hubo declaraciones que dejaron claro que el vínculo nunca volvió a ser igual. Aquí hay que ser rigurosos. No existe un registro judicial de ruptura total entre Chespirito y sus hijos. No hubo demanda pública, ni litigio mediático abierto, pero sí hay testimonios de tensión, de diferencias, de conflictos sobre decisiones posteriores. Y es ahí donde la historia toma otro giro, porque el conflicto no fue solo sentimental, fue también patrimonial. Tras la muerte de Gómez Bolaños el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo, hecho confirmado, surgieron desacuerdos relacionados con la gestión de su legado, derechos de autor y control de la marca Chespirito. Eso está documentado en declaraciones públicas y en entrevistas posteriores. Florinda Meza ha defendido su papel como compañera de vida y colaboradora creativa durante décadas. Sus hijos,
por su parte, han reivindicado su lugar como herederos naturales y parte esencial de la historia personal del comediante. Aquí es donde la nostalgia se vuelve amarga, porque el hombre que enseñó a toda América Latina que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, terminó con tensiones abiertas en torno a su propio legado. No estamos hablando de caricaturas. Estamos hablando de derechos de explotación internacional, de decisiones sobre biografías autorizadas, de producciones audiovisuales futuras. Y cada decisión reabre heridas antiguas. En entrevistas posteriores a 2014, Florinda Meza expresó que muchas críticas en su contra eran injustas y que su relación con Roberto Gómez Bolaños fue auténtica y profundamente amorosa. Esa posición está registrada en múltiples apariciones públicas. Al mismo tiempo, algunos de los hijos han dejado claro que el dolor no fue solo por la separación, sino por cómo se gestionaron ciertos momentos familiares. Y aquí es donde aparece la segunda revelación que prometí. El quiebre no comenzó con la boda, ni con el divorcio. Comenzó cuando la prioridad emocional cambió, cuando el centro dejó de estar en casa y se desplazó al set, cuando la complicidad profesional se convirtió en complicidad íntima, cuando las decisiones personales empezaron a tomarse sin considerar el impacto colectivo. Eso no convierte a nadie en villano, pero sí explica la ruptura, porque en una familia el problema no es enamorarse, el problema es cómo se hace la transición, cómo se comunica, cómo se protege a quienes quedan en medio. Y según testimonios posteriores, esa transición fue dolorosa. Hay un momento particularmente sensible que algunos familiares han mencionado indirectamente: la sensación de que la narrativa pública invisibilizó a la primera familia, que la historia oficial habló del gran amor sin reconocer el costo previo. Esa percepción, justa o no, dejó marca. En México, cuando alguien se convierte en mito, su vida privada se simplifica, se edita, se romantiza, pero la realidad rara vez es tan limpia. Roberto Gómez Bolaños fue un genio creativo, eso es indiscutible. Cambió la televisión latinoamericana, construyó personajes que siguen vivos décadas después. Pero en lo personal, tomó decisiones que tuvieron consecuencias profundas. Y aquí viene lo más delicado. La ruptura no fue escandalosa, fue irreversible. No hubo reconciliación total, no hubo foto final que borrara todo. Hubo convivencia en ciertos momentos, sí, pero también distancia persistente. En los próximos minutos vamos a entrar en la etapa más silenciosa de esta historia, la que ocurrió después del éxito, después del aplauso, después del mito. Porque el verdadero conflicto no fue mediático, fue familiar, y lo que lo detonó fue más complejo de lo que parece. Lo que lo detonó no fue una infidelidad aislada ni un escándalo de revista. Fue una acumulación, una suma de decisiones pequeñas que, vistas en conjunto, dibujan una línea clara, y esa línea empieza mucho antes de que el público supiera algo. A finales de los años 70, el elenco de El Chavo del Ocho atravesó conflictos internos documentados. Salidas de actores clave como Carlos Villagrán y Ramón Valdés marcaron una fractura profesional visible. Las razones fueron diversas: desacuerdos contractuales, diferencias creativas, tensiones personales. Eso está registrado en entrevistas concedidas por los propios involucrados en distintos momentos. No todo tuvo que ver con la relación sentimental de Gómez Bolaños. Sería simplista afirmarlo, pero el ambiente del programa cambió. Y cuando el ambiente laboral se transforma, la vida personal rara vez queda intacta. En distintas entrevistas posteriores, algunos miembros del elenco mencionaron que Florinda Meza tenía una presencia fuerte dentro del grupo, opiniones firmes, carácter decidido. Eso está documentado en declaraciones públicas, no es reconstrucción.
y esa personalidad, en un entorno ya competitivo, generaba fricciones. Aquí aparece un punto clave. Roberto Gómez Bolaños no solo era actor, era creador, guionista, productor, figura central del proyecto. El poder creativo estaba concentrado en él. Eso es un hecho confirmado por los contratos y la estructura de producción con Televisa. Cuando quien dirige profesionalmente también sostiene una relación sentimental con una integrante del elenco, el equilibrio cambia. No es ilegal, pero altera dinámicas. Algunos actores insinuaron en entrevistas que la cercanía entre Gómez Bolaños y Mesa influía en decisiones internas. Otros lo negaron. Hay versiones cruzadas. No hay un expediente que lo pruebe de manera concluyente. Pero sí existe la percepción repetida de que la relación impactó el clima del equipo. Y cuando el equipo se fractura, la presión sobre el líder aumenta. Esa presión no solo era profesional, era doméstica. Durante esos años, Gómez Bolaños alternaba entre giras internacionales, grabaciones extensas y compromisos públicos. En declaraciones de archivo, él mismo reconoció que el éxito le demandaba tiempo casi total. Esa frase se repite en distintas entrevistas. Trabajábamos sin descanso. Está documentado. El problema no era solo la relación paralela, era la distancia acumulada. En México se dice amor de lejos, amor de pensarse, y en una familia con 6 hijos, la ausencia prolongada no es neutra. No hay grabaciones de discusiones familiares, no hay cartas publicadas que detallen cada momento, pero sí hay algo más potente. El testimonio posterior de que el vínculo ya no era el mismo antes incluso del divorcio formal. El quiebre empezó en la rutina, cuando las llamadas se hicieron más breves, cuando las visitas fueron más cortas, cuando las decisiones importantes se comunicaban tarde. Eso no aparece en titulares, pero erosiona. En su autobiografía, Gómez Bolaños defendió su historia de amor con Florinda Mesa como algo que no podía ignorar. Escribió que intentó resistirse, que luchó contra el sentimiento, pero que finalmente aceptó lo que sentía. Esa narrativa está en el libro, es su versión. La pregunta es, ¿qué espacio hubo para la otra versión? Graciela Fernández nunca convirtió la ruptura en espectáculo mediático. Mantuvo perfil bajo. Eso también está documentado. No hubo entrevistas explosivas, no hubo declaraciones incendiarias. Y ese silencio contribuyó a que la narrativa pública fuera dominada por la historia romántica posterior. Pero el silencio no equivale a ausencia de dolor. Con el paso de los años, algunos hijos expresaron en entrevistas que el proceso fue difícil y que hubo resentimiento. No se trató solo de una separación conyugal, se trató de una reconfiguración familiar completa. Y aquí aparece un elemento que pocas veces se analiza con cuidado: el impacto de la idealización pública. Cuando tu padre no es solo tu padre, sino el ícono de millones, cualquier conflicto privado se siente amplificado. No puedes discutir en anonimato, no puedes quejarte sin que parezca ingratitud, no puedes expresar dolor sin que te acusen de atacar al mito. Ese peso mediático influyó en cómo se procesó la ruptura. Durante décadas, la imagen pública de Chespirito fue la del hombre noble, ingenuo, casi infantil en su bondad. El contraste con la complejidad de su vida privada generó una disonancia difícil de manejar, no porque fuera hipócrita, sino porque la audiencia no estaba acostumbrada a verlo como ser humano contradictorio. En entrevistas posteriores a la muerte de Gómez Bolaños, Florinda Mesa defendió con firmeza su relación y negó que hubiera buscado romper una familia. Ha declarado que el amor surgió y que ambos tomaron decisiones conscientes. Eso está grabado en distintos medios. Sin embargo, algunos hijos han manifestado que la relación generó fracturas que nunca se repararon del todo.
Aquí entramos en terreno delicado. No hubo comunicado conjunto hablando de reconciliación total. No hubo entrevista familiar cerrando heridas. Hubo encuentros, sí, hubo momentos compartidos, pero también hubo distancia persistente. La ruptura no fue un evento único, fue una transformación irreversible. Y lo irreversible no siempre es dramático. A veces es silencioso. Con el paso de los años, Gómez Bolaños continuó trabajando junto a Florinda Meza. Ella se convirtió en su compañera constante, también en la etapa posterior al fin del programa original. Colaboraron en proyectos teatrales, giras y producciones especiales. Eso está documentado. Mientras tanto, la relación con algunos hijos transitaba por caminos más complejos. No inexistente, no rota por completo, pero sí marcada por diferencias. Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de figuras públicas. La lealtad no se reparte en proporciones iguales. Cuando eliges una nueva vida, alguien inevitablemente siente que quedó atrás. Y aquí es donde la nostalgia amarga toma forma real, porque el hombre que hizo reír a generaciones terminó enfrentando un conflicto que no se resolvía con un chiste ni con un guión ingenioso. En los próximos minutos vamos a entrar en la etapa más vulnerable de su vida, la vejez, la enfermedad, el momento en que el poder creativo ya no sostiene todo, y ahí las fracturas familiares se vuelven más visibles. Porque cuando el aplauso se apaga, lo único que queda es la familia. Y si esa familia ya está dividida, el silencio pesa el doble. Cuando el aplauso se apaga, el escenario se vacía rápido, las luces bajan, el maquillaje se limpia y lo que queda ya no es el personaje, es el hombre. A principios de los años 90, después del fin definitivo de las grabaciones originales de El Chavo del Ocho, la figura pública de Roberto Gómez Bolaños entra en una nueva etapa, menos televisión masiva, más teatro, más homenajes, más nostalgia. Eso está documentado en su trayectoria posterior. El fenómeno ya no era el mismo, pero el mito sí. Y mientras el público celebraba aniversarios, reposiciones y especiales, la dinámica familiar seguía su propio curso. El matrimonio con Florinda Meza se formalizó en 2004, tras más de 2 décadas de relación. Hecho confirmado. Para entonces, la narrativa romántica estaba consolidada. 2 artistas que se encontraron, que resistieron críticas y que finalmente sellaron su historia. Pero en paralelo, los vínculos con algunos de sus hijos transitaban por terrenos más complejos. En distintas entrevistas concedidas años después, algunos de ellos hablaron con respeto hacia su padre, pero también dejaron ver que la relación no fue sencilla tras la separación. No hubo acusaciones penales, no hubo ruptura total con todos, pero sí hubo distancia emocional y diferencias públicas sobre ciertos temas. Aquí aparece un elemento clave, el control del relato. Durante los años 90 y 2000, Gómez Bolaños tuvo una presencia mediática importante pero selectiva. Elegía cuándo hablar, elegía cómo contar su historia, y en esa historia, la narrativa dominante fue la del amor tardío y la plenitud personal alcanzada con Florinda Meza. Eso no es falso, es su versión. Pero toda versión deja espacios. En entrevistas posteriores a 2014, algunos hijos expresaron que se sintieron desplazados en ciertos momentos, particularmente en la forma en que se comunicaban decisiones relacionadas con la imagen pública del comediante. No todos coincidieron en el tono, no todos hablaron igual, pero sí hubo declaraciones que dejaron claro que el vínculo ya no era el de antes. Hay que ser rigurosos. No existe un documento oficial que declare una ruptura total. Lo que existe son testimonios, matices,
silencios. Y los silencios también cuentan. En México se dice, lo que no se habla, pesa, y aquí pesó durante años. A medida que Gómez Bolaños envejecía, su salud comenzó a deteriorarse. Eso está documentado en entrevistas y reportes médicos públicos. Problemas respiratorios, intervenciones quirúrgicas, hospitalizaciones esporádicas. La figura ya no era el chapulín ágil ni el chavo saltando en el patio. Y cuando la salud se debilita, la familia se convierte en eje. Aquí es donde la tensión adquiere otro matiz. Florinda Meza asumió un rol central en el cuidado y acompañamiento del comediante durante sus últimos años. Eso está confirmado por su propia declaración y por imágenes públicas. Era su esposa, su compañera diaria, su apoyo constante. Al mismo tiempo, algunos hijos manifestaron que la cercanía física no siempre se traducía en cercanía emocional extendida hacia ellos. No es una acusación directa, es una percepción expresada en entrevistas. Y en situaciones así, las percepciones se convierten en heridas. Hay un punto particularmente delicado que comenzó a surgir tras su fallecimiento el 28 de noviembre de 2014 en Cancún. Hecho confirmado, la gestión de su legado. El nombre Chespirito no era solo un apodo, era una marca internacional, derechos de retransmisión, licencias, adaptaciones, un universo económico considerable. Las decisiones sobre cómo administrar ese legado generaron tensiones. Florinda Meza ha defendido públicamente su papel como colaboradora creativa durante décadas, subrayando que trabajó codo a codo con él en múltiples proyectos. Eso está registrado en entrevistas. Por otro lado, algunos hijos han señalado que el manejo del legado no siempre los incluyó como esperaban. No hubo un juicio mediático explosivo, pero sí declaraciones cruzadas en distintos momentos. Y cada declaración reactivaba la pregunta que parecía dormida. ¿Cuándo empezó realmente la fractura? Porque lo que se discutía ya no era solo una historia de amor, era identidad, era memoria, era quién tenía derecho a contar la versión definitiva. Y aquí aparece una contradicción dolorosa. Roberto Gómez Bolaños dedicó su carrera a escribir historias donde los conflictos se resolvían con ternura, humor y reconciliación. Pero en su propia historia familiar, la reconciliación completa nunca quedó claramente documentada. No hubo una entrevista final con todos sentados juntos cerrando el círculo. No hubo una declaración pública donde todos afirmaran que el pasado estaba sanado. Hubo homenajes, sí. Hubo despedidas emotivas, pero también hubo ausencias. En el funeral, realizado en el Estadio Azteca, miles de personas asistieron a rendir homenaje, imágenes transmitidas en vivo, un ícono despedido por su país. Eso está documentado ampliamente. Pero mientras el país lloraba al Chapulín y al Chavo, dentro del núcleo familiar la historia era más compleja. Porque el duelo no borra el pasado, solo lo vuelve más presente. En entrevistas posteriores, Florinda Meza ha insistido en que su relación con Gómez Bolaños fue genuina y que enfrentaron juntos críticas injustas. Algunos hijos, por su parte, han reiterado que el dolor inicial dejó huella. Dos narrativas que coexisten. Y aquí es donde la nostalgia amarga se vuelve definitiva. El quiebre no fue una escena dramática, fue un desplazamiento lento del centro emocional. Primero fue el trabajo, luego fue el amor nuevo, después fue la narrativa pública y finalmente el legado. Cada etapa añadió una capa. En los próximos minutos vamos a entrar en la parte más delicada de todas, lo que ocurrió después de su muerte. Las declaraciones que no se habían dicho antes, las tensiones que salieron a la superficie cuando ya no estaba él para mediar, porque mientras vivía, Roberto Gómez Bolaños aún podía equilibrar fuerzas,
podía llamar, podía explicar, podía contener. Cuando murió, ese equilibrio desapareció, y lo que quedó fue la verdad sin filtro. Cuando murió, el centro desapareció. Mientras Roberto Gómez Bolaños vivía, aún existía un punto de equilibrio. Él podía mediar, suavizar, explicar, contener tensiones. Era el puente entre dos mundos. El pasado familiar con Graciela Fernández y sus 6 hijos, y el presente con Florinda Mesa. El 28 de noviembre de 2014, en Cancún, ese puente se rompió. El funeral en el Estadio Azteca fue multitudinario, hecho confirmado. Miles de personas vestidas de rojo y amarillo, el féretro cubierto con la bandera mexicana, imágenes transmitidas en cadena nacional, el país entero despidiendo al creador del El Chapulín Colorado y de El Chavo del Ocho. Pero detrás del homenaje público comenzó otra etapa. La etapa donde ya no había figura central que moderara versiones. En los meses posteriores a su muerte, empezaron a surgir declaraciones que hasta entonces habían sido cuidadosas o inexistentes. No fue una guerra abierta, fue algo más sutil, matices que antes no se habían dicho. Algunos hijos concedieron entrevistas donde dejaron ver que la relación con Florinda Mesa no fue sencilla. No hubo acusaciones legales directas, pero sí incomodidad pública ante ciertas declaraciones que ella hacía sobre el pasado. Por ejemplo, Florinda Mesa ha señalado en distintas entrevistas que cuando conoció a Gómez Bolaños, su matrimonio no estaba bien. Esa frase ha sido repetida por ella en medios. Es su versión, pero esa afirmación fue percibida por algunos hijos como una reinterpretación dolorosa de la historia familiar. Aquí está uno de los detonantes emocionales más fuertes, porque cuando alguien reescribe públicamente el pasado, quienes lo vivieron de otra forma sienten que se les borra. No estamos hablando de un expediente judicial, estamos hablando de memoria, y la memoria es territorio sensible. Tras el fallecimiento, también comenzaron discusiones públicas sobre los derechos y la explotación del legado de Chespirito. El universo creativo incluía guiones, personajes, marcas registradas, contratos internacionales, regalías por retransmisión. Durante años las series producidas por Televisa se retransmitieron sin interrupción en América Latina. Sin embargo, en 2020, se suspendieron temporalmente en varios países debido a desacuerdos contractuales entre Grupo Televisa y Grupo Chespirito. Hecho confirmado, no fue una decisión sentimental, fue contractual. Ese conflicto puso sobre la mesa algo que hasta entonces había permanecido fuera del foco masivo. ¿Quién tenía el control real del legado? Florinda Mesa ha sostenido públicamente que fue parte creativa fundamental en los programas y que su rol no fue meramente actoral. Algunos hijos, por su parte, han defendido la herencia artística y familiar como parte integral de su identidad. No hubo sentencia judicial pública que los enfrentara directamente, pero sí hubo declaraciones cruzadas en medios, y cada declaración volvía al origen, porque lo que estaba en juego no era solo dinero, era relato. ¿Quién cuenta la historia de Chespirito? ¿La esposa que lo acompañó en su última etapa? ¿Los hijos que lo conocieron antes del mito? Aquí la nostalgia amarga se vuelve punzante. El hombre que escribió durante décadas sobre comunidad dejó una comunidad fragmentada alrededor de su nombre. Y aquí es donde aparece la tercera revelación que prometí desde el inicio. El quiebre no empezó con la boda con Florinda, no empezó con el divorcio, ni siquiera empezó con el enamoramiento. Empezó cuando la comunicación se volvió unilateral, cuando las decisiones personales dejaron de discutirse en colectivo, cuando el relato público comenzó a simplificar una historia que era compleja, cuando la versión romántica eclipsó la versión familiar previa. Eso no se percibe en el momento, se entiende años después.
En entrevistas posteriores, Florinda Mesa ha expresado que muchas críticas hacia ella tienen un trasfondo injusto, incluso misógino, y ese punto merece ser considerado, porque parte de la narrativa pública tiende a cargar sobre la mujer la responsabilidad total de una ruptura donde las decisiones fueron de ambos. Roberto Gómez Bolaños fue quien tomó la decisión final de separarse y reconstruir su vida. Eso es un hecho. No fue forzado, no fue un escándalo oculto, fue una elección personal. Y esa elección es el núcleo de todo. En México se dice, cada quien carga su cruz. Y en esta historia, cada parte cargó la suya. Los hijos cargaron la sensación de desplazamiento. Florinda cargó el peso de ser señalada como causa. Y él cargó con la contradicción entre su imagen pública y su vida privada. La diferencia es que él ya no estaba para responder. Y cuando la figura central desaparece, los silencios se amplifican. En 2023, el anuncio de una serie biográfica autorizada sobre la vida de Gómez Bolaños volvió a abrir heridas. Declaraciones públicas evidenciaron que no todos los involucrados estaban de acuerdo con la forma en que se contaría la historia. Eso está documentado en medios mexicanos. Otra vez, el mismo punto, el control del relato. Porque quien controla la narrativa define la memoria. Y cuando la memoria es disputada, la ruptura deja de ser privada. En los próximos minutos vamos a entrar en el tramo más humano de esta historia. No el contractual, no el mediático. El momento exacto en que Roberto Gómez Bolaños entendió que su decisión tenía un costo irreversible. Porque según testimonios cercanos, hubo conciencia, hubo duda, hubo intentos de conciliación, pero ya era tarde. Y cuando es tarde, no hay guión que lo arregle. Ya era tarde. Pero no fue un ya era tarde explosivo. Fue un descubrimiento lento, un momento interno, silencioso. Un instante donde Roberto Gómez Bolaños entendió que algunas decisiones no tienen marcha atrás, aunque uno siga adelante. En entrevistas concedidas durante la última etapa de su vida, él habló del amor con convicción. Nunca se mostró arrepentido públicamente de haber reconstruido su vida con Florinda Mesa. Eso es un hecho. Lo dijo, lo sostuvo, lo escribió, pero también reconoció en distintos momentos que su vida personal fue compleja y que no siempre fue fácil para todos los involucrados. No utilizó palabras como culpa o error, utilizó matices. Admitió que hubo dolor, y ahí está el punto. Porque el dolor no invalida el amor, pero sí deja huella. A finales de los años 2000, la salud de Gómez Bolaños comenzó a deteriorarse visiblemente. Problemas respiratorios, intervenciones quirúrgicas, limitaciones físicas progresivas. Todo eso fue reportado públicamente. Las apariciones se hicieron más esporádicas. El cuerpo ya no respondía como antes. Y cuando el cuerpo se debilita, el tiempo se vuelve más consciente. Personas cercanas han mencionado en entrevistas que en sus últimos años se volvió más reflexivo, más pausado, más nostálgico. No hay grabaciones íntimas que revelen conversaciones privadas, pero sí hay declaraciones donde él mismo habla de balance, de vida cumplida, de errores humanos. Aquí aparece un elemento clave que rara vez se analiza con profundidad: la dualidad entre el personaje y el hombre. Durante décadas, el público vio a alguien que resolvía conflictos con ingenuidad y ternura. El chapulín siempre llegaba a tiempo, el chavo siempre terminaba perdonado, la vecindad siempre se reconciliaba, pero en la vida real no siempre hay reconciliación perfecta. Algunos de sus hijos han declarado que mantuvieron relación con su padre hasta el final. Eso es importante decirlo. No hubo abandono total, no hubo desaparición absoluta del vínculo, hubo contacto, hubo encuentros, hubo momentos compartidos, pero también hubo heridas que nunca cicatrizaron completamente. En México se dice,
Perdonar no es olvidar. Y en esta historia, esa frase cobra sentido. Florinda Meza fue su compañera constante en la etapa final. Estuvo presente en hospitalizaciones, en homenajes, en aniversarios. Eso está documentado, no es interpretación. Era su esposa y su apoyo cotidiano. Y sin embargo, la percepción de algunos hijos fue que la narrativa pública privilegiaba una versión que los dejaba en segundo plano. Esa sensación no tiene expediente judicial, tiene memoria emocional. Hay una escena particularmente simbólica que marcó a muchos: el homenaje televisivo por los 40 años de carrera. Lágrimas, ovaciones, aplausos. Él emocionado, ella a su lado, el país celebrando. Pero algunos hijos no ocupaban el centro del relato mediático. No es una acusación, es un contraste. Porque el relato público tiende a simplificar el gran amor, el gran artista, la gran despedida, pero la realidad familiar rara vez es lineal. En su autobiografía, Gómez Bolaños escribió que el amor con Florinda fue el más intenso de su vida. Esa afirmación existe y es honesta desde su perspectiva. Pero para quienes compartieron su vida antes de ese amor, esa frase pudo sentirse como desplazamiento simbólico. Aquí está el detonante real. No fue el enamoramiento, no fue el divorcio, fue la reconfiguración del significado. Cuando un padre redefine públicamente su historia sentimental, inevitablemente redefine la historia de quienes formaron parte de la anterior. Y eso duele. Durante los últimos años, hubo intentos de armonía, reuniones familiares, celebraciones compartidas. No todo fue conflicto, sería falso pintarlo así. Pero tampoco hubo una restauración total del vínculo original. La ruptura no fue violenta, fue estructural, y lo estructural es más difícil de revertir. En 2012 y 2013, cuando su estado de salud se hizo más delicado, se redujeron casi por completo sus apariciones públicas. Las imágenes mostraban a un hombre frágil, pero lúcido, consciente de su legado, consciente de su historia. Y aquí viene una pregunta que nadie puede responder con certeza, pero que atraviesa toda esta historia. ¿Entendió completamente el alcance de la fractura? Algunas declaraciones sugieren que sí era consciente de que su decisión tuvo impacto profundo, pero nunca habló en términos de arrepentimiento público. Habló de amor, de destino, de elección. Y ahí está la contradicción humana más fuerte. Un hombre puede estar convencido de su elección y al mismo tiempo saber que dejó dolor atrás. Esa tensión es el corazón de esta historia, porque no estamos ante un escándalo banal, estamos ante una decisión íntima que transformó dinámicas familiares irreversiblemente. En los próximos minutos vamos a entrar en el tramo final de esta narrativa, la etapa donde el mito comienza a consolidarse definitivamente y la memoria se disputa en espacios más grandes que la propia familia, porque cuando una figura alcanza la categoría de ícono cultural, su historia deja de pertenecer solo a su círculo cercano. Y ahí, la ruptura se convierte en parte del legado. Y cuando el mito se consolida, la historia se simplifica. Eso es casi una ley no escrita. La cultura popular no tolera demasiadas aristas. Necesita héroes claros, villanos claros, finales claros. Pero la vida real no funciona así. Y en el caso de Roberto Gómez Bolaños, esa simplificación empezó a construirse incluso antes de su muerte. A partir de 2014, el relato dominante en medios fue el del genio creativo, el pionero de la comedia blanca, el hombre que llevó risas a todo el continente. Todo eso es cierto, está documentado. Las cifras de audiencia, los países donde se transmitió El Chavo del Ocho, el impacto cultural no son exageraciones. Pero mientras el mito crecía, la historia familiar seguía teniendo matices.
En los años posteriores a su fallecimiento, las entrevistas con Florinda Mesa fueron frecuentes. En ellas defendió la autenticidad de su relación y habló de un amor profundo y sincero. En distintas ocasiones ha reiterado que no fue la causa de una ruptura feliz, sino parte de una historia que ya venía desgastada. Esa es su postura pública y está registrada. Al mismo tiempo, algunos hijos ofrecieron declaraciones donde expresaron dolor por ciertas afirmaciones. No lo hicieron con escándalo, lo hicieron con tono mesurado, pero el contraste estaba ahí. Aquí aparece una tensión importante: la disputa simbólica. No se trataba solo de quién estuvo más tiempo. Se trataba de quién tenía derecho a definir el significado de Roberto Gómez Bolaños como persona, porque una cosa es el creador de personajes, otra cosa es el padre. En entrevistas concedidas años después, algunos de sus hijos mencionaron que la narrativa pública invisibilizaba el periodo anterior a la relación con Florinda Mesa, como si la vida comenzara ahí, como si lo anterior fuera un prólogo sin importancia. Y esa sensación, justa o no, fue uno de los detonantes emocionales más profundos. En México hay una frase que lo resume: que no te borren de la historia. Cuando un nuevo relato ocupa todo el espacio, quienes estuvieron antes sienten que su memoria se reduce. A esto se suma otro elemento delicado: la producción de contenidos biográficos. En los últimos años se anunciaron proyectos audiovisuales sobre la vida de Gómez Bolaños, y cada anuncio reactivó la misma pregunta: ¿quién autoriza? ¿Quién participa? ¿Qué versión se cuenta? Algunos miembros de la familia expresaron públicamente que no todos los proyectos contaban con consenso total. No hubo demandas escandalosas, pero sí desacuerdos visibles. El legado, otra vez, porque el legado no es solo económico, es narrativo. Y aquí volvemos a la pregunta central que atraviesa todo este guión: ¿qué detonó una ruptura irreversible? No fue una discusión puntual, no fue un día específico, fue la acumulación de 3 elementos. Primero, el desplazamiento afectivo. Segundo, la consolidación pública de una nueva narrativa amorosa. Tercero, la gestión del legado sin una reconstrucción plena del vínculo familiar anterior. Cuando esos 3 factores se combinan, la fractura deja de ser circunstancial y se vuelve estructural. Hay algo más que suele pasarse por alto. Roberto Gómez Bolaños pertenecía a una generación donde las separaciones no siempre se gestionaban con diálogo terapéutico o comunicación abierta. Muchas veces se resolvían con distancia y silencio. Eso no justifica, pero contextualiza. El modelo cultural de la época no priorizaba procesos de reparación emocional visibles, se priorizaba la discreción. Y la discreción puede parecer elegancia, pero también puede ser evasión. En distintas entrevistas, Gómez Bolaños habló del amor como fuerza que no se puede controlar. Defendió la idea de que uno debe vivir conforme a sus sentimientos. Es una postura coherente con su narrativa personal, pero el amor adulto no ocurre en el vacío. Ocurre dentro de sistemas familiares complejos. Y ahí está la nostalgia amarga, porque mientras el público celebraba el sin querer queriendo, dentro de su propia historia hubo muchas cosas que sí se hicieron queriendo. Decidir irse, decidir empezar de nuevo, decidir contar una versión determinada. Nada fue accidental, y cuando las decisiones son conscientes, también lo son sus consecuencias. En este punto de la historia, ya no estamos hablando de escándalo, estamos hablando de memoria familiar. Algunos hijos han señalado que con el tiempo lograron procesar parte del dolor, no todo, pero parte. Otros han sido más reservados. La relación no fue uniforme, no hubo reconciliación absoluta, pero tampoco ruptura total con todos. Eso hace la historia más humana, porque no es blanco o negro,
es gris. En los próximos minutos vamos a entrar en el último tramo antes del cierre, el momento donde la figura de Chespirito se convierte definitivamente en patrimonio cultural latinoamericano y la vida privada queda casi congelada en versiones contrapuestas. Y ahí es donde la revelación final empieza a tomar forma, porque el quiebre no empezó con Florinda Meza, no empezó con el divorcio, empezó cuando el éxito comenzó a desplazar el centro emocional de su vida. Y esa decisión fue mucho anterior al escándalo visible. El éxito empezó a desplazar el centro emocional mucho antes de que alguien hablara de divorcio. Porque cuando un proyecto creativo se convierte en fenómeno continental, deja de ser trabajo y se vuelve identidad. Y en el caso de Roberto Gómez Bolaños, esa identidad fue absorbente. A mediados de los años 70, el éxito de El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado era abrumador. Giras por Sudamérica, estaciones de televisión disputando derechos, programas especiales con audiencias récord. Eso está documentado en reportes de la época y en testimonios del propio elenco. En ese nivel de exposición, la vida personal ya no funciona con el mismo ritmo que antes. El centro se mueve sin que uno lo note. Primero es una grabación más, luego una gira más larga, luego una temporada fuera, luego una convivencia diaria con el equipo creativo que supera en horas a la convivencia familiar. Y cuando eso se prolonga durante años, el equilibrio cambia. En entrevistas posteriores, Gómez Bolaños habló del amor como algo que lo sorprendió en plena madurez. Nunca presentó su relación con Florinda Meza como un capricho repentino. La presentó como resultado de una convivencia profunda, de una admiración mutua que creció con el tiempo. Eso es coherente con su versión. Pero esa convivencia intensa ocurrió en un espacio específico. El trabajo, el set, se convirtió en territorio emocional. Y cuando el territorio emocional se desplaza, la familia lo siente aunque nadie lo anuncie. Aquí está el punto que casi nadie subraya. La ruptura emocional precede a la ruptura legal. El divorcio formal en 1989 fue la consecuencia jurídica de algo que ya llevaba años gestándose. No fue el inicio, fue la formalización. Y ahí está la revelación incómoda. El quiebre empezó cuando el proyecto creativo comenzó a ocupar el lugar que antes tenía el hogar. No porque hubiera mala intención, no porque hubiera traición pública en ese momento, sino porque la prioridad se reordenó. En México se dice, lo que más alimentas, crece. Y durante años, lo que más creció fue el universo Chespirito. Mientras tanto, la estructura familiar anterior enfrentaba un reajuste que no siempre fue acompañado de diálogo público o reparación visible. Hay otro elemento importante que suele omitirse: el poder creativo absoluto. Gómez Bolaños no era solo actor, era autor de los guiones, creador de los personajes, figura central del engranaje. Esa concentración de control profesional, documentada en su relación contractual con Televisa, le otorgaba una autoridad difícil de contradecir. Cuando alguien está acostumbrado a decidir en lo creativo sin cuestionamiento, esa dinámica puede trasladarse sin intención consciente a lo personal. No hay evidencia de imposición, pero sí hay evidencia de decisiones tomadas con convicción firme. Y cuando la convicción es firme, la empatía a veces queda en segundo plano. Con el paso del tiempo, la relación con Florinda Meza se consolidó no solo como vínculo afectivo, sino como alianza profesional. Ella participó activamente en proyectos posteriores, giras teatrales, presentaciones especiales. Eso está documentado. Mientras tanto, la familia original quedó fuera del núcleo cotidiano de decisiones. No hubo comunicado anunciando esa transición, pero ocurrió.
Y aquí aparece una pregunta que pesa más que cualquier titular. ¿Cuándo se volvió irreversible? No fue el día del divorcio, no fue el día de la boda. Fue el día en que ya no se intentó equilibrar ambos mundos con la misma intensidad. Ese momento no tiene fecha exacta, pero se siente en retrospectiva. En entrevistas posteriores, algunos hijos han mencionado que el dolor no fue solo por la separación, sino por la forma en que se gestionó emocionalmente el proceso. Esa palabra es clave, gestión, porque el conflicto familiar no surge solo por decisiones, sino por cómo se comunican. Y en esta historia, la comunicación no siempre fue pública, clara y compartida. Cuando Gómez Bolaños escribió su autobiografía en 2006, dedicó páginas intensas a su relación con Florinda Mesa. Fue honesto desde su perspectiva, defendió su elección, habló de felicidad, pero esa misma autobiografía también reordenó el pasado ante millones de lectores. Y cuando el pasado se reordena en papel, quienes lo vivieron pueden sentirse desplazados. No es cuestión de tener razón, es cuestión de memoria. La nostalgia amarga nace precisamente ahí, porque el público conserva la imagen del niño pobre en la vecindad, del superhéroe torpe pero noble, del humor limpio que unía a la familia, pero la familia real experimentó un proceso más complejo. En los años posteriores a su muerte, cada homenaje, cada retransmisión, cada proyecto biográfico volvió a colocar la misma tensión sobre la mesa. ¿Qué versión es la definitiva? Y ahí es donde la ruptura deja de ser íntima y se convierte en parte del legado cultural. En los próximos minutos vamos a entrar en el tramo final antes del cierre definitivo de esta historia. El momento donde la nostalgia ya no es solo recuerdo, sino comparación. Porque cuando uno mira hacia atrás y entiende que el quiebre empezó mucho antes del escándalo, la historia cambia de forma. Ya no es la historia de un amor que rompió una familia. Es la historia de un éxito que desplazó lentamente el centro emocional hasta hacerlo irreconocible. Y cuando eso ocurre, ya no hay escena final que lo repare. Y cuando el centro emocional se desplaza durante años, el regreso es casi imposible, porque no se trata de una conversación pendiente, se trata de una nueva estructura que ya echó raíces. En la última etapa de su vida, Roberto Gómez Bolaños vivía en Cancún, lejos del ritmo frenético de Ciudad de México. Su mundo era más pequeño, más íntimo, más controlado. Apariciones públicas limitadas, homenajes cuidadosamente elegidos, entrevistas puntuales. La figura del mito estaba consolidada, y cuando el mito está consolidado, cuestionarlo se vuelve incómodo. Tras su fallecimiento, el legado de Chespirito comenzó a transitar un camino inevitable: convertirse en patrimonio cultural. Retransmisiones, ediciones especiales, homenajes internacionales. Incluso generaciones que no lo vieron en transmisión original siguieron consumiendo sus personajes. Pero cada vez que el legado se activa, la memoria familiar también se activa. En entrevistas posteriores a 2014, Florinda Mesa reiteró que su relación fue auténtica y que nunca buscó dañar a nadie. Ha insistido en que el amor fue una decisión mutua y consciente. Esa postura está documentada en múltiples medios. Por su parte, algunos hijos han expresado que el dolor no fue tanto por el amor en sí, sino por cómo se gestionó el proceso y cómo se construyó la narrativa pública posterior. Y aquí aparece el punto más delicado de todos. La ruptura irreversible no fue producto de un escándalo mediático. Fue el resultado de un cambio de prioridades que nunca volvió a equilibrarse. No hubo explosión, hubo reordenamiento. Primero el trabajo, luego la nueva pareja, después la consolidación pública de esa nueva historia. Y finalmente, la administración del legado sin reconstrucción total del vínculo anterior. Eso es lo que hace irreversible una fractura.
la acumulación. En México existe una frase que resume esta etapa: las cosas se fueron dando. Esa expresión suaviza, pero también oculta responsabilidad, porque las cosas no se dan solas, se deciden. Gómez Bolaños decidió amar de nuevo, decidió reconstruir su vida, decidió contar su versión en un libro, decidió formalizar su relación décadas después. Nada fue accidental. Y esas decisiones fueron coherentes con su visión personal de felicidad. Pero la coherencia individual no siempre coincide con la armonía colectiva. En los últimos años, el debate sobre la serie biográfica autorizada volvió a poner en evidencia tensiones latentes. Declaraciones públicas dejaron ver que no todos compartían la misma perspectiva sobre cómo debía contarse la historia. Eso está registrado en medios. No hubo litigio estruendoso, pero sí diferencias claras. Y cuando las diferencias sobreviven incluso después de la muerte, significa que el conflicto fue más profundo de lo que parecía. Aquí es donde la nostalgia amarga adquiere su forma final, porque el público recuerda escenas donde Don Ramón abraza al Chavo después de una pelea, recuerda al Chapulín reconociendo errores con humildad, recuerda a la vecindad reconciliada al final del capítulo, pero en la vida real, no todos los capítulos cierran con abrazo, algunos quedan abiertos, y esos capítulos abiertos son los que definen la ruptura irreversible. No hubo reconciliación pública definitiva, no hubo declaración conjunta, borrando el pasado, no hubo escena final uniendo las dos etapas familiares bajo una misma narrativa compartida. Hubo respeto en algunos momentos, hubo distancia en otros, hubo coexistencia, pero la estructura original no volvió a ser la misma. Y aquí es donde la revelación final empieza a cristalizar con claridad. El quiebre empezó mucho antes del escándalo visible. Empezó cuando el éxito dejó de ser proyecto y se convirtió en prioridad absoluta. Empezó cuando el set se volvió más hogar que la casa. Empezó cuando la convivencia profesional desplazó la convivencia familiar. Empezó cuando el relato público simplificó una historia compleja. El escándalo fue solo la superficie. La fractura ya llevaba años instalada. En la última entrega vamos a cerrar esta historia con la pregunta más incómoda de todas. No si tuvo derecho a amar de nuevo, no si fue feliz con su decisión, sino si el precio emocional de esa decisión fue más alto de lo que alguna vez imaginó. Y esa respuesta no está en los guiones. Está en los silencios que quedaron. Los silencios que quedaron no se escuchan en televisión, no aparecen en repeticiones, no forman parte del guión que millones aprendieron de memoria, pero están ahí. Cuando uno observa la historia completa de Roberto Gómez Bolaños, el mito es indiscutible. Revolucionó la comedia en América Latina, construyó personajes que cruzaron generaciones, transformó el lenguaje cotidiano. Eso no está en debate. Lo que sí está en debate es la dimensión humana detrás del mito, porque el conflicto que rompió a su familia no fue un episodio aislado, fue una reconfiguración lenta del centro de gravedad de su vida. Y aquí es donde la revelación final se vuelve clara. El quiebre empezó mucho antes del escándalo visible. No comenzó cuando se hizo pública la relación con Florinda Mesa. No comenzó con el divorcio formal de Graciela Fernández en 1989. No comenzó con la boda en 2004. Comenzó cuando el éxito empezó a ocupar el lugar que antes tenía el hogar como prioridad absoluta. Cuando el trabajo dejó de ser medio y se convirtió en identidad. Cuando el equipo creativo pasó a ser el núcleo emocional cotidiano. Cuando las decisiones personales se alinearon con ese nuevo centro. Ese es el punto que cambia todo, porque cuando el centro cambia, todo lo que gira alrededor se reacomoda o se fractura. Roberto Gómez Bolaños tomó decisiones conscientes,
defendió públicamente su derecho a amar y a reconstruir su vida. Eso está documentado en entrevistas y en su autobiografía. Nunca presentó su historia como accidente. La presentó como elección. Y esa elección fue coherente con su visión de felicidad personal. Pero aquí está la pregunta más incómoda de todas. ¿Puede una decisión ser correcta para uno y devastadora para otros al mismo tiempo? La respuesta en esta historia es sí. Algunos de sus hijos mantuvieron vínculo hasta el final, otros experimentaron distancia persistente, no hubo abandono total, no hubo guerra pública permanente, pero tampoco hubo restauración plena del equilibrio anterior. La ruptura fue estructural, no por violencia, no por escándalo judicial, sino por desplazamiento sostenido. En México se dice, el tiempo pone todo en su lugar, pero el tiempo no devuelve el lugar original, solo estabiliza la nueva configuración. Tras su muerte en 2014, el mito de Chespirito quedó intacto para el público. Las retransmisiones continúan, los personajes siguen vivos, las frases siguen repitiéndose en generaciones nuevas, pero en el plano familiar, la historia quedó dividida en dos etapas claras, antes y después. Antes del desplazamiento, después de la nueva prioridad. Y ahí está el núcleo del conflicto irreversible. No fue una traición escandalosa, fue una transformación que nunca volvió a equilibrarse. El público suele buscar culpables simples, pero esta historia no ofrece villanos nítidos. Florinda Mesa no obligó a nadie. Graciela Fernández no convirtió el conflicto en espectáculo. Los hijos no iniciaron una guerra mediática abierta. Y Roberto Gómez Bolaños no ocultó su elección. Lo que ocurrió fue más humano y por eso mismo más complejo. Un hombre exitoso que reorganizó su vida afectiva en plena madurez. Una familia que tuvo que reacomodarse sin que el centro regresara. Un legado cultural que simplificó una historia privada llena de matices. Y cuando la simplificación se impone, el dolor queda sin narrativa. El mito necesita claridad. La vida real ofrece contradicciones. La nostalgia amarga nace justamente ahí. Porque cuando miramos a Chespirito, recordamos unión, ternura, perdón, pero cuando miramos a Roberto Gómez Bolaños como padre y esposo, vemos decisiones que no cerraron con abrazo final. La pregunta central que nos acompañó desde el inicio era clara. ¿Qué detonó una ruptura irreversible? No fue el amor nuevo en sí, fue el desplazamiento progresivo del centro emocional y la imposibilidad posterior de reconstruir el equilibrio original. Eso es lo que la vuelve irreversible. Y ahora la pregunta no es para juzgarlo, es para entenderlo. ¿El éxito justifica reordenar por completo la vida personal? ¿O el costo emocional termina siendo más alto de lo que se anticipa? Déjamelo en los comentarios. Si quieres más historias donde el mito y la vida real chocan sin maquillaje, suscríbete. La próxima historia no trata de un comediante que hizo reír a todos, sino de alguien que hizo llorar a un país entero.